Bien, vamos a continuar la clase de esta noche. Buenas noches, hermanos. Perdón por el retraso, vamos a entrar en lo que es el avance. Tenemos lo que es la aplicación personal que habíamos quedado ayer. Vamos a continuar. Está en tres aspectos importantes, que es que uno, nos dicen, los creyentes reciben vida como piedras vivas por la unción con Cristo. La fundación de la iglesia hace posible, los creyentes reciben vida como piedras vivas por la unción con Cristo. La fundación de la iglesia hace posible un santuario vivo. Entonces, en esta parte nos vamos a ver lo que la iglesia también debe ser una iglesia unida con Cristo, en la cual nos habla que siempre debe estar para lo que es en constante edificación como casa espiritual, nos dice acá, para ofrecer sacrificio espiritual. Entonces, esto se llama consagración, ¿no? Como que lo estamos entendiendo hoy. No sé si me pueden escuchar o es que está el micrófono silenciado. Hola, sí, sí, ya. Sí, sí, se escucha. Bien. En segundo lugar, vamos a ver qué es el poder para una vida cristiana eficaz. Eh, Esto va entendiéndose que nosotros siempre debemos estar unidos con la iglesia unos con otros. Incluso nos da acá una comparación, ¿no? Que dice que si nosotros estamos unidos con Jesucristo, este lleva mucho fruto, dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. La tercera aplicación. La única manera de mantener la comunión es mediante una vida de santidad. O sea, nos habla de lo que es reconocer, ¿no? Nuestra actitud, alguna falta que hayamos cometido o algo, siempre poderlo confesar, ¿no? Como dice acá primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Tenemos la segunda parte de la aplicación personal, luego vamos a entrar a lo que es las autoridades en la iglesia. Ya tenemos cinco aspectos. Vamos a continuar con la aplicación. El creyente no hace nada por dividir la iglesia de Jesucristo. La iglesia debe estar siempre unida, pero siempre hay un pero, en el sentido de que hay personas que van a buscar siempre su lado personal, ¿no? El poder, ¿qué puedo decir? Buscar su beneficio, ¿no? Y eso va a causar de que pueda haber divisiones o tal vez prevalecer en una cierta iglesia con tal de que siga percibiendo algunos beneficios, ¿no? Y cuando le tocan los cambios, tal vez ya se ve afectado y por eso es que trata de alguna manera de permanecer y si no se da lugar, entonces lamentablemente viene la división, ¿no? Lo segundo, las divisiones son contrarias al propósito divino del cuerpo de Cristo. Obviamente, ¿no? La Biblia dice que somos cuerpo de Cristo. ¿Y acaso el cuerpo puede dividirse? Entonces acá nos dice que hay una carnalidad en el sentido de que no realmente están entendiendo lo que la Biblia dice, ¿no? Que todos debemos estar unidos. Y ha habido casos, y personalmente lo he visto, ¿no? De que, como digo, ¿no? Hay ciertos aspectos que tanto líderes, pastores, ven que les afecta su situación y por lo tanto deciden tomar decisiones erróneas, ¿no? En el sentido de causar divisiones dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la institución. Tercero, el creyente está llamado a mantener la unidad en una esfera de paz. Dice. La paz requiere ser humilde, de modo que se pueda soportar pacientemente las flaquezas de los otros. Pero en este sentido, eh, muchas veces como dije, el líder que busca un beneficio siempre va a querer causar algún malestar, no, no queriendo ser
humilde, sino soberbio en cuanto a su conducta, en cuanto a lo que es su personalidad. Tal vez va a tener ni un poco de paciencia, ¿no? Sino va a querer siempre prevalecer lo que él diga. Cuarto, la unidad y el soportar solo es posible en la esfera del amor. Ese amor es imposible para un hombre natural, pero el que está con Cristo se le va a hacer algo natural, ¿no? Algo que no va a ser forzado, sino que va a nacer de su corazón. Entonces, siempre, como lo dije el día de ayer, el vínculo que nos une al Señor es el amor y el vínculo que nos une a nosotros es el amor al prójimo, ¿no? Por último, quebrantar la unidad del cuerpo de Cristo, romper la comunión con los hermanos, acá, ¿no? Es un pecado contra Dios, ¿no? Entonces, mire, ¿no? Lo que está sucediendo acá. Y esto no es una primera vez a través de la historia de la iglesia, que es una de las materias que se ha pasado. Se ha visto, ¿no? Desde lo que menciona en Primera de Corintios y Segunda Corintios, en el sentido de que las personas, los líderes, toman el control para que de alguna manera se pueda dividir la iglesia, ¿no? Entonces, es algo muy lamentable, pero también nos dice acá que es un pecado contra Dios. ¿Tenemos autoridades en la iglesia? Sí, tiene que haberlo, como toda institución. Tenemos tres fuentes de autoridad en la iglesia. Mire, ¿no? Uno, Cristo, único Señor y gobernador. Dos, el Espíritu Santo, principio vital y vicario de Cristo en la tierra, ¿no? El consolador, el que habla de lo que es las obras que hizo Jesucristo. La Biblia, nuestra guía, única norma inapelable de fe y vida, que es el manual de instrucción para cómo también administrar o dirigir la iglesia, ¿no? La Biblia es un manual que si nosotros no la leemos no vamos a poder entender cómo llevar la iglesia, cómo llevarnos entre nosotros, cómo seguir en lo que es el conducto regular en cuanto a las autoridades puestas por Dios, ¿no? Que en este sentido vemos en este programa hay tres autoridades principales y sobre esa vienen las otras autoridades ya establecidas en las iglesias. Ahora, ¿en qué consiste el liderazgo local en la iglesia? ¿No? Está lo que es el liderazgo, los oficios, dones y ministerios. Y a continuación vamos a ver la descripción y la estructura, ¿no? En cuanto a los oficios, son los elementos esenciales para el desarrollo de la organización eclesial, son limitados a la iglesia local, solo funcionan dentro de la iglesia local, son revocables cuando dejan de concurrir las condiciones personales requeridas por el mismo, puede ser acá por que no cumplan los requisitos, pero al mismo tiempo también son determinadas por un tiempo, ¿no? No van a ser siempre permanentes. También son los elementos capacitantes para que el creyente pueda ser un instrumento en manos del Espíritu. Sí, puede, al momento de poder ejercer un cargo, trabajar en la iglesia, el Espíritu mismo va obrando a través de esa persona, ¿no? Esos son los oficios, ¿no? Y tenemos acá lo que es ancianos y diáconos que también van a ejercer el liderazgo, ¿no? Dentro de la iglesia. Ahora, los dones son dados a cada creyente conforme a la voluntad soberana del Espíritu y son irrevocables, o sea, no van a dejar de ser como un cargo, ¿no? Que puede tener un tiempo determinado, sino por lo contrario, los dones son irrevocables, van a permanecer siempre, ¿no? Como lo mencionan las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 12, verso 11 y Romanos 11, 29. En cuanto a los dones, los creyentes dotados con los dones son dados a la Iglesia Universal, ¿no? Cuando hablo de Iglesia Universal, quiere decir en todas partes del mundo, ¿no? No vaya a tomarme como que estoy hablando del ecumenismo. Entonces, son las iglesias en todo lo que es el planeta Tierra establecidas, ¿no? Son los creyentes, tenemos lo que es los dones, está establecido, está ahí con la iglesia. Y también los dones son el resultado del ejercicio de un don, ¿no? Entonces, Primera de Pedro 4:10 nos menciona acá, si lo podemos buscar en la Biblia, que también se toma en cuenta, ¿no? Lo que es la práctica. Primera de Pedro.
capítulo 4, verso 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno debe tener un ejercicio de ese don, una práctica. No puede quedar estático, no puede quedar guardado, ¿no? En el baúl de los recuerdos o en algún lugar como un tesoro. Tiene que estar en ejercicio, ¿sí? En cuanto a los ministerios, el ministerio es un servicio para el crecimiento y edificación de la iglesia. Para tener un ministerio se debe identificar el don, que son funciones que van a ejercerse dentro de la iglesia. Y de ahí van a ir el orden, cómo se van agrupando los distintos dones, ¿no? Dones de maestro, los maestros, escuela dominical, dones de pastorado, pastores, ¿no? De pastor principal, pastor de jóvenes, pastor de matrimonios, etcétera. Entonces se van asociando diferentes dones para conformar un grupo de personas de acuerdo al don como ministerios que trabajan en específico en la iglesia, ¿no? Entonces, acá menciona, por ejemplo, que son 15 dones en total entre las tres listas, ¿no? De Romanos 12, Primera Corintios 12 y Efesios 4. Entonces, 15 dones. ¿Quién puede decir que no tiene un don de los 15 que están en lista de los dones que ya Dios ya fue dando, ¿no? A través de lo que es el Espíritu cuando uno aceptó a Cristo. Ahora, vamos dentro de lo que es los cargos en la iglesia, ¿no? Como quiero recalcar, los cargos son determinados por un tiempo, no van a ser permanentes. Puede requerir el tiempo de un año, 2 años, de acuerdo al gobierno que tenga la iglesia, ¿no? Si lo eligen lo que es los líderes o si no es establecido por el mismo pastor y otros líderes más que acompañan. Entonces, en especial de los ancianos, los requisitos y el ministerio, lo va a mencionar por excelencia Primera Timoteo, las primeras cartas, ¿no? Los primeros dos tomos de requisitos pastorales, Timoteo y Tito, y también así habla también Primera de Pedro, ¿no? Por ejemplo, hay requisitos en tres aspectos importantes: personal, familiar y social. Y también de conducción, bueno, que no está acá, ¿no? Entonces, pero veamos uno por uno. Por ejemplo, personales, ser sobrio, paciente, ¿no? Cauteloso, con mucho decoro, ¿no? Siempre teniendo cuidado, hospedador, no dado al vino, sin embriagarse, no pelear, no pendenciero, que no pelee, no codicioso de ganancias deshonestas, sino lo justo, eh, amable, apacible, no avaro, que no sea uno que es nuevo en la fe, irreprensible como administrador de Dios, no orgulloso, no renegón, sino hospedador, amante de lo bueno, etcétera. Son requisitos personales que menciona acá para lo que es la elección de los ancianos, ¿no? El perfil que debe tener el anciano, ¿sí? En cuanto a requisitos familiares, por ejemplo, dice marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, hijos en sujeción irreprensible. Requisitos que se deben cumplir, ¿no? Dentro de lo que es la familia para poder conducirse como anciano, ¿no? Anciano de la iglesia. En cuanto a lo que es el requisito, perdón, bien, vamos a continuar. En cuanto al requisito social, dice irreprensible, de buen testimonio en el mundo o en el lugar donde se encuentra la iglesia. Aptos para enseñar, retenedor de la palabra fiel. Requisito. Algunos dirán, pero son muchos requisitos que piden, pero uno cuando quiere servir al Señor trata de cumplirlos, trata de poder, de alguna manera, ¿no? ¿No es cierto? Hacer lo posible de llegar a ese requisito. Ahora, dentro del ministerio se refiere también a los ancianos como pastor. Por ejemplo, menciona Primera de Pedro, el pastoreo de la grey, que significa caminando delante de ella, de lo que es los miembros, conduciéndolo a pastos delicados, esto se entiende por enseñanza,
acompañar a las ovejas en el sentido de poder siempre preocuparse por ellas, alentar si algo está saliendo mal en sus vidas, buscar a los extraviados, aquellas personas que por alguna X razón están desanimados o se han ido tal vez yendo voluntariamente en aspectos que Dios no quiera que puedan tomar, ¿no? También se habla de juntar al rebaño, buscar la unidad, actividades que van a ser edificativas. También se habla de sostener a los débiles, aquellas personas que necesitan aprender más, necesitan también la oración, velando primero por los mismos ancianos y luego por todo el rebaño. En especial hay que preocuparse por los líderes, porque ellos también van a tener un trabajo especial con la iglesia, ayudándonos, ¿no? A que pueda ser dirigido de una manera que agrade al Señor. Un serio peligro, ¿cuál será? El ministerio de un pastor consiste en que la iglesia, viéndolo y escuchándolo, a él siga a Jesús. En muchas partes del mundo, incluso las iglesias aquí en Bolivia, muchas veces el pastor deja que los miembros le sigan y no sigan a Jesús, ¿no? Debemos ser claros y enfáticos en este sentido de que nosotros no debemos permitir, como hablo como pastores, que los miembros puedan seguirnos al punto de que si hay algún cambio de pastor en la iglesia, los miembros deben quedarse en la iglesia con el pastor que va a ser designado, ¿no? Esta es una causa también de división en la iglesia, porque muchas personas deciden seguir al pastor y no así tanto a Jesús, sino siguen a hombres, ¿no? Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces, si mire, incluso tiene una advertencia, ¿no? Tiene un castigo esto. Ahora, tenemos otro aspecto de los líderes, que son los diáconos, requisitos y ministerio. Está en Hechos capítulo 6, verso 3, Primera Timoteo capítulo 3, y también hablamos del ministerio. Los diáconos, como lo dice acá, son servidores, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos para varones y también para mujeres. Vamos con el primero, que sea de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, honesto, sin doblez, no dado mucho al vino, no codicioso. Bueno, va relacionándose a los requisitos de los ancianos, ¿no? Que debe ser lo mismo. También tenemos a las diaconisas, que ellas deben tener siempre, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, ¿no? Que debe ser una persona digna de admirar, con respeto, ¿no? Ahora, el diácono dentro del ministerio equivale a servidor, es el que siempre está pendiente, el que siempre está atendiendo, el que está velando que siempre se lleven las cuentas claras, el cuanto a lo que es diferentes servicios que se deben pagar, etcétera, ¿no? Los diáconos también se ocupan de servir a las mesas, de que no falte alguna persona que tenga necesidad que se pueda suplir de alguna manera, ¿no? Son también colaboradores directos de los ancianos, trabajan en mutuo acuerdo, son personas que están siempre colaborativas, ¿no? Trabajando en la iglesia sin que tal vez nadie les mande. Y en especial acá menciona, ¿no? Que el término diácono es aplicable a todo aquel creyente que sirve en algo. Entonces, mire, ¿no? Si usted tiene un don de servir, de poder siempre estar atento a quién servir y ver las necesidades que sean cubiertas, por ahí el Señor le quiere llamar a este trabajo, ¿no? Ministerial que es el de ser diáconos. Ahora, volvamos a lo que es los dones, ¿no? Esto es importante porque si no sabemos qué son los dones y cuáles son, estamos como que sin conocer nuestra herramienta de trabajo, que ayer lo mencioné también, ¿no? Por ejemplo, tenemos 15 dones, como lo había mencionado, que está mencionando en Romanos capítulo 12, Primera Corintios 12 y Efesios 4. Por ejemplo, aquí tenemos en Romanos los profetas, versículo 6, también en Primera Corintios, en Efesios, ¿no? Si podemos ver la lista, entonces se van mencionando diferentes dones, algunos se repiten, otros aparecen
como algo nuevo, ¿no? Están variados los dones, hay de todos y para todos, así que no hay por qué decir que uno no tiene, ¿no? Es nomás preocuparse y poder buscar, ¿no? La dirección del Señor y poder también ponerlo en práctica, porque el don tiene que acompañarnos, ¿no? A poder siempre estar eh, trabajando sin ser obligado, sino como un amor hacia lo que es el trabajo en la iglesia, como algo que me encanta, que me gusta hacer para el Señor, ¿no? Volvemos a la aplicación personal. El creyente debe reconocer la autoridad de la palabra de Dios para su vida. Esto es importante y esto se llama obediencia, ¿no? Obediencia. Muchas veces no queremos obedecer, solo queremos mandar, ¿no? Queremos que todo se cumpla al pie de la letra como nosotros decimos. Pero cuando alguien nos quiere mandar, nos resistimos. Pero acá nos dice que debemos siempre ser obedientes, obedecer a las autoridades, al que está por encima de nosotros como superior. Dos, la iglesia no puede establecer norma alguna en doctrina o práctica que no esté basada en la escritura como única fuente de autoridad. Dentro de las iglesias va a haber siempre reglamentos internos o estatutos, y esos reglamentos tienen que estar fundamentados, o sea, teniendo base bíblica para poder buscar un cierto orden dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia, lo que es los líderes, lo que es los pastores. Y eso nos sirve como guía, pero si no tuviera fundamento bíblico, no fuera justificado, fuera acompañado con lo que es el respaldo bíblico, carece de autoridad, ¿no? Y es como que una norma creada por los hombres sin fundamento, ¿no? Puede ser de alguna manera buena en cierto aspecto, pero con carencia, ¿no? De un fundamento que sea de lo que es la Biblia, con fundamento que tenga Dios, ¿no? Tres, el creyente ha de reconocer el señorío de Cristo, no solo aceptándolo como una verdad doctrinal, sino en obediencia incondicional a sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, tenemos un mandamiento en Mateo 28, versos 19 y 20, que dice, id y haced discípulos, ¿no? Conforme vas caminando, conforme vas hablando, habla, menciona el mensaje de salvación. Y si aquel que creyere, dice, bautízalo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llévalo, ¿no? Estoy añadiendo palabras, pero llévalo a la iglesia y sigue, dice, ¿no? Sigue buscando, sigue hablando de Jesús, sigue hablando de la salvación. El creyente también debe tener como meta, dice, vivir en plenitud del Espíritu, ¿no? Hablamos ayer que debe tener siempre ese aspecto de mostrar los frutos del Espíritu. Tiene que mostrarlo, ¿no? Y va uno trabajando en los nueve, ¿no? A ver, vamos por el uno, vamos por el dos, en qué fruto voy? ¿No? Estoy poniendo en práctica o es que ni uno lo estoy poniendo en práctica, sino por lo contrario, estoy dando otros frutos, ¿no? Que no son del espíritu, sino son de la carne. Por último, no hay más autoridad en la iglesia que la palabra. El Señor Jesús y el Espíritu Santo y los ancianos son autoridad en cuanto a ellos mismos están sujetos, dice a la palabra, ¿no? Entonces sabemos que la cabeza es Cristo, la iglesia es el cuerpo, pero dentro del cuerpo va a haber autoridades, ¿no? De lo que es el pastor, el anciano, diáconos, el cuerpo oficial, lo que es los líderes de jóvenes, líderes de las hermanas, de matrimonios, y se va dividiendo, ¿no? Los diferentes ministerios, pero para ello, como dije, hay que ser específico, ¿no? ¿Cuál es el área donde yo debo servir? Juntándome con los otros hermanos con eso mismo don, podemos formar un ministerio y ser más eficaces dentro de lo que es el trabajo en la iglesia, ¿no? Entonces es importante aquello. También la iglesia debe exigir todo el contenido bíblico de sus ancianos, pero debe recordar, tiene deberes para con ellos. Por ejemplo, la iglesia va a exigir ciertos requisitos a ellos, pero también tiene ciertas obligaciones que se deben implementar en la iglesia. Por ejemplo, dicen primeras tesalonicenses que deben ser reconocidos como autoridades, teniendo con mucho respeto, ¿no? Segundo, obedecerles dejándose persuadir por ellos como buenos padres, ¿no? Y bueno, hay que ser también padre, ¿no? No solamente ser un tirano o líder que quiere que
todos le obedezcan y no practica la empatía y menos la paciencia. Entonces, el obedecerles implica también que uno debe tener ese tino, ¿no? Debe tener esa paciencia. Tercero, debe imitar su fe, recordando que ningún anciano es perfecto. Entonces, todos vamos a cometer errores, pero lo importante es reconocer, lo importante es cambiar. Y ese líder siempre va a decir, bueno, puedo equivocarme, pero hay alguien que no se debe equivocar. Sigamos a Jesús. Por último, colaborar con ellos. ¿En qué sentido? En el aspecto espiritual, orando por ellos, porque ellos también tienen necesidades, tienen problemas, tienen dificultades, tienen también debilidades. Cuidando de ellos, ¿no? También necesitan atención, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿No? ¿Cómo se siente bien? O también lo último, no acusarlos sin causa ni recibir acusación contra ellos sin prueba, ¿no? Aquí es el aspecto importante. Uno no puede hablar por supuestos o los que dicen, ¿no? Que están de moda, sino que uno tiene que hablar con fundamento, con prueba, ¿no? Y la palabra dice, si en tres ocasiones, ¿no? Si en la primera te obedece y cambia, está bien. Pero si hay una segunda y una tercera que decide que no, entonces dice tomarlo por gentil, y hasta se habla también de un tiempo de poderlo incluso suspenderlo o llegar a un extremo de poderlo, eh, no sé, ignorarlo o expulsarlo en otros casos, dice, ¿no? Porque no va a querer tal vez comprometerse o pedir tal vez algún tiempo de restauración, sino va a seguir con su postura. El otro aspecto, el creyente debe recordar siempre su condición como siervo e instrumento de Dios. No es dependiente, no es independiente. Siempre va a depender de Dios, siempre va a depender de autoridades. Por más que tenga un nivel de aprendizaje o trayectoria ministerial en cuanto a experiencia, se debe recordar que siempre va a ser como siervo e instrumento, ¿no? Segundo, cuando un creyente está ministrando, estoy sirviendo con los dones recibidos para recordar que su capacidad proviene de Dios y no de uno mismo. ¿No? Dios nos ha dado estos dones. No podemos decir que gracias a mí, sino que es gracias a Dios. No puedo exaltarme o creerme mucho más que los demás, sino que todas estas capacidades provienen de Dios y es para Dios, no es para mí. No busco beneficio, no es algo que yo puedo jactarme, que puedo decir gracias, ¿no? Que yo sin mí no hace nada, ¿sí? Tercero, ¿todo creyente ha recibido algún don? Sí, y es responsable de ejercerlo en el provecho de los demás, en el sentido de que se debe edificar. No, el maestro enseña para que la iglesia se edifique, el pastor cuida, ministra, alimenta para que la iglesia se edifique, el evangelista predica la palabra, se convierte en muchos y sigue edificando la iglesia. Entonces, todo el trabajo que debemos hacer en la iglesia es para la edificación de la iglesia, no para beneficio mío, no para edificación mía, sino para la edificación de la iglesia, como que va sumando un ladrillo tras ladrillo y vamos creciendo toda la iglesia, ¿sí? Por último, la iglesia local ha de dar lugar al desarrollo de los dones y su ejercicio en la congregación. El pastor o líder debe estar atento, ¿no? A aquel miembro nuevo, a aquel joven, conforme va teniendo cierta inclinación a poder trabajar en la iglesia, darle la oportunidad, darle el lugar para que se desarrolle ese don y pueda también ejercitarse en lo que es la iglesia, ¿no? ¿Cuándo uno va a poder decir que es maestro? Cuando enseñe, ¿no? ¿Cuándo uno va a decir que tiene el don de no sé, ¿qué puedo decir de esto? De administración, cuando se le da una responsabilidad de que pueda estar involucrado en esa área, en ese ministerio, ¿no? Cuando uno puede decir, yo soy pastor, si le damos un grupito de 10 los mantiene, lo hace crecer, o desaparece tal vez al final y no hay ni uno, ¿no? Entonces, ¿será que puede tener ese don de pastor? ¿No? Entonces, hermanos, dentro de la iglesia se tiene que dar lugar para que se desarrolle los dones y se pueda ejercitar. Porque caso contrario, ¿cuándo entonces, no? ¿Cuándo van a poder involucrarse en el trabajo? Bien, con esto vamos a concluir esta clase de hoy. Les dejo grabado, hermanos, por favor, para que ustedes lo puedan ver. Tenemos ordenanzas para la iglesia, ¿no?
Tenemos una de ellas, la Santa Cena o Cena del Señor, y vamos a quedar también en este sentido, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué es la Cena del Señor? ¿Sí? La Cena del Señor dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? El Señor Jesús en una mesa se sentó con los discípulos y dijo, es necesario que yo esté con ustedes, tal vez sea esta mi última cena, ¿no? Pero estaré siempre, ¿no? Estando, esperando aquel momento cuando estemos en las bodas, pero háganlo, dice, ¿no? Las veces que sea necesario, recordando que fue entregado mi cuerpo, dice, y esto simboliza el pan que por vosotros fue entregado recordando el vino que es el derramamiento de sangre que también que es por vosotros que es derramado, ¿no? Y incluso dice las advertencias, ¿no? Aquel que está mal con su hermano, tiene alguna cuenta pendiente, pueda acercarse a esa persona y arreglar su situación. Si estás molesto con alguien, antes de dar tu ofrenda, arregla, dice, después entrega tu ofrenda, ¿no? Entonces, la cena del Señor nos sirve para poder tener comunión con Dios, ¿no? Poder estar a cuentas con Él y también tener siempre unas buenas relaciones con los demás, ¿no? En el entorno de la iglesia, a nivel social, incluso a nivel familia. Entonces, la cena del Señor es una ordenanza muy importante dentro de la iglesia para mantener la comunión, ¿no? Ese es el propósito, mantener la comunión, que siempre haya unidad en la iglesia. De alguna u otra manera siempre va a haber diferencias, ¿no? Pensamientos que no van a coincidir, tal vez algún aspecto, no sé, de salud o de malentendidos en cuanto a acciones o palabras va a causar cierta ofensa, ¿no? Entonces, es mejor tener siempre la práctica de este valor que la sinceridad, ¿no? El cómo decirlo y qué hacerlo. Entonces, siempre aclarar la situación, no dejar y no dar lugar al resentimiento, no dar lugar a los malentendidos, no dar lugar a lo que el diablo quiere causar, ¿no? Divisiones, malestar dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, sino siempre mantenernos en unidad, ¿no? Lo que quiere siempre el enemigo es poner siempre la duda, ¿no? El qué dirá o por qué se fija en mí, las críticas ofensivas, ¿no? Entonces, la cena del Señor sirve para eso, ¿no? Para poder mantener la unidad. Ahora, vamos con lo otro. Las metas y propósitos de la iglesia, como lo dije, es la edificación. Siempre se debe buscar edificar la iglesia, siempre se debe buscar la unidad en la iglesia. ¿No? La eclesiología se encarga de eso, ¿no? De que la iglesia avance, pueda crecer y no se mantenga solamente estática, que avance, ¿no? De alguna otra manera Dios va por eso preparando líderes, va permitiendo que se desarrolle los dones, los talentos, va buscando personas que sientan amar al Señor y a esos va a ocupar, ¿no? Por si acaso en el liderazgo no busca el Señor a personas que estén sin oficio, sin nada que hacer, sino busca a las personas que tienen oficios, tienen responsabilidades y aún más confía en ellas porque sabe que va a cumplir. ¿No? Algunas veces nos sentimos sofocados por las diferentes responsabilidades, pero ahí dice el Señor en Josué 1:9, ¿no? Que nos esforcemos y seamos valientes y que podamos también de alguna manera estar atentos a lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. La disciplina en la iglesia, ¿no? El espíritu de la aplicación de la disciplina es el amor. Entonces, en este sentido, si cambiamos de tema de lo que es aquí decía, ¿no? Los ordenanzas, aquí hablamos pues de la disciplina. Es una palabra que se puede entender como castigo, pero no es así la realidad. Dice, ¿no? Aquel padre que ama a su hijo, corrige, lo disciplina, dice. Pero si no corrige, entonces quiere decir que no lo ama y que va a permitir que haga nomás lo malo, ¿no? En la iglesia es lo mismo, no debe haber orden, debe haber ciertos criterios donde se tiene que tomar en cuenta para que se obedezca y si caso contrario no obedece, pues viene lo que es la llamada de atención que en cualquier institución corresponde, ¿no? Que si uno no hace su trabajo bien, vienen tres aspectos importantes, la disciplina o la llamada de atención verbal, escrita, incluso con sanción. Y la iglesia de igual manera, ¿no? Entonces el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, llama la atención, dice, con dos personas, corrige, si tu hermano se arrepiente y acepta,
y permite que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón, has ganado a tu hermano, dice. Pero si aún así se resiste, comunica a la iglesia, dice, y por último, pues tómalo como gentil, porque esta persona no quiere cambiar, quiere seguir como le gusta estar, ¿no? Entonces, la disciplina consiste en poder corregir siempre en el aspecto de poder llamar atención. Bueno, aquí dice un aspecto importante, el amor, pero el amor debe entenderse de que sí hay que ser lo correcto, sin cambiar, sin poder decir, ya, bueno, está bien, última vez, ¿no? Y cada vez decimos última vez y nada. Entonces debe haber un tipo de sanción. Bien, vamos a quedar acá. Me quedo en la lámina número 25. Vamos a continuar el viernes, aquí iniciando con la página 25, ¿ya? Antes de que nos vayamos, quiero dejarles tarea y por favor quiero que vean este video grabado. Ya, voy a compartir nuevamente. Ya, ahora sí pueden ver, ¿no? A ver, ya. Voy a entrar a lo que es el módulo de teología y esto también lo voy a dejar la consigna en Classroom, ya, no se preocupe. Lo voy a dejar y con fecha de entrega y con hora, ya. Los que han trabajado conmigo saben que ese día deben entrar como último plazo. Si lo hacen después, ya se cierra, ¿no? Se cierra lo que es el acceso a Classroom, ¿ya? Entonces, por favor, tome muy en cuenta esto. Ya. A ver, ahora sí. La tengo, vamos a ver, como les dije, dentro de lo que es las calificaciones, tenemos que responder preguntas, ¿no? Ciertas preguntas de cuestionario. Y por ello voy a recurrir al libro que ha sido designado para la materia de Teología 4. Estamos en este primer tema, que es la eclesiología, el estudio de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay mucho contenido. Cuando usted tenga tiempito, pueda dar una lectura en general, luego otra lectura en específico, ¿no? Para poder ver detalles, tomar apuntes y poder ir respondiendo a las preguntas que ya lo estamos acá viendo. Aquí está. Está en la página 25, ¿ya? Son 20 preguntas. Entonces aquí voy a hacer una captura de pantalla. Ya, y listo. Tenemos 20 preguntas que se hermanos. Ya lo voy a subir ya nomás enseguida a Classroom, donde ustedes tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para presentarlo. 4 días para buscar tiempito. Tenemos 20, 4 por 20, de a 5 preguntas cada día puede responder, ¿no? Lunes 5, martes otros 5, miércoles 5 y jueves termina y el viernes lo puede subir con toda tranquilidad, ¿sí? Entonces vamos a, por favor, terminar este tiempo. Le quería designar esa tarea, ya nomás lo subo a Classroom como lo dije y vamos a terminar con una oración, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Padre, por esta materia. Espero que les haya servido, Señor, a mis hermanos. Hay mucho que poder estudiar en cuanto a este tema de la eclesiología, Señor. Hay muchas interrogantes. Señor, sé que con el pasar del tiempo vamos a ir estudiando y también respondiendo estas preguntas. Señor, gracias por la iglesia. Tú, con tu sangre y tu vida, la rescataste, la estableciste y sigue avanzando, Señor, la iglesia, aún con las dificultades que hay. Tú llamas a hombres y mujeres, Señor, para que se hagan cargo de la iglesia que tú amas, esas vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Terminamos entonces este tiempo. Ya está la grabación.